Vamos a ver entonces el sensor de oxígeno. ¿Se ve mal? Ahí está la cosa. Ya, chiquillos, pongamos atención y vamos a ver este sensor, que es la sonda lambda, ya de banda ancha. Bien, dice una sonda lambda de banda ancha puede medir la concentración exacta de oxígeno en el escape. Una sonda lambda convencional solo indica si la concentración de oxígeno es superior o inferior a... ¿Qué significa ese? ¿Qué? Que lambda es igual a 1. Ustedes buscaron que era lambda, ¿no? No. Anoten al tiro. ¿Qué es lambda? ¿Qué es lambda? ¿Qué es el factor lambda? Ya, entonces lo que dice acá es que esta sonda lambda de banda ancha una sonda lambda de banda ancha puede medir la concentración exacta de oxígeno en el escape. ¿Ya? Una convencional solo indica si la concentración de oxígeno es superior o inferior a lambda es igual a 1. Bien. Bien, aplicaciones como la regulación lambda en motores diésel y de gasolina de inyección directa y la regulación de lazo cerrado, dice, durante la aceleración y a plena carga hacen necesario medir la concentración exacta de oxígeno. La sonda lambda de banda ancha no solo tiene un amplio rango de medición, sino que también es precisa, rápida y capaz de soportar altas temperaturas, entre 950 a 1000 grados centígrados. Bien. ¿Cuál sería la sonda de banda ancha? La sonda lambda. Según la imagen. La de en medio. La de la derecha. Esta. Esa es la convencional. Es la primera. ¿Ya? Esa es la sonda lambda de banda ancha. Bien. El del medio, ese es el sensor de temperatura de los gases de escape. ¿Ya? Que está ahí en... Claro. Van saliendo. ¿Ya? Van saliendo. Es la primera. Este es el primer banco. ¿Ya? Pasan del convertidor, pasan hacia, podemos decir, el filtro DPF. ¿Ya? Entonces después del DPF, en medio del DPF y el convertidor encontramos el sensor de temperatura de los gases de escape. Recuerden siempre que sondas lambda nosotros tenemos dos. Una antes del convertidor catalítico y una después, ¿verdad? Del convertidor catalítico, o en este caso el DPF, ¿ya? El filtro de partículas. Bien. Entonces la que está midiendo en este caso es la de entrada. Bien, es la primera, la del banco 1. Bien. Dice, ¿cuáles son las ventajas de la sonda lambda de banda ancha? Reacciona con rapidez. Puede medir el nivel exacto de oxígeno. Sí, es precisa. También funciona a bajas temperaturas. Según la lectura. ¿Qué le ponemos? ¿No? Y reacciona con rapidez. ¿Sí? Sí, porque ahí dice rápida. ¿Ya? Es correcto. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de la lambda de una mezcla rica? Lambda es superior a 1, lambda es igual a 1 o lambda es inferior a 1. ¿Inferior a 1? Es igual. ¿Qué dice usted, Rudicita? ¿Segura? ¿Está segura? Usted dijo primero que era inferior a 1.
no es igual. Po. ¿Y es inferior? Es inferior. Po. Usted tiene que mantenerse. Usted dice que eso, no siga la corriente de los demás porque se va a equivocar. Es inferior, ¿ya? Lambda es inferior a 1. ¿Ya? ¿Cuál es el valor? Dice lambda de una mezcla rica. ¿Ya? Es inferior a 1. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que se está midiendo, ¿qué cosa es? El oxígeno, ¿verdad? Si lambda es inferior a 1, quiere decir que el combustible o la mezcla, ¿verdad? Tiene, no, al revés. Así bien dicho, tiene poco oxígeno y mucho combustible, porque es rico, ¿ya? Es mucho combustible y poco oxígeno. Elemento de medición. Dice la sonda lambda de banda ancha debe alcanzar una temperatura de 600 grados Celsius para poder funcionar correctamente. El uso de un elemento calefactor accionado por un ciclo de trabajo permite que la sonda lambda de banda ancha alcance rápidamente la temperatura requerida y la mantenga con precisión. Por eso ahí ya encontramos de estos sensores, ¿verdad?, de oxígeno que tienen ya mayor cantidad de cables. Las convencionales tienen incluso un solo cable. ¿Ya? Una sonda lambda de banda ancha se compone de una sonda lambda convencional, que es una sonda de circonio, y una célula de bombeo. Ya, clica, dice la tapa protectora de la sonda lambda. ¿Va? ¿Cuál tapa protectora? Oh. Busquen aquí. Vamos a reiniciar porque está medio... ¿Debería hacer eso? Ajá, sí. Ya, ahí está la tapa protectora. Ahí lo vemos ya por dentro. Dice, clica en el elemento de medición de la sonda lambda. ¿Cuál sería el elemento? Acá abajo, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Ya, ahí están las partes de la sonda lambda, ¿verdad? De la parte del medidor. Tenemos por donde vienen los gases de escape, tenemos un canal de difusión, tenemos los electrodos, estos negritos que están acá, tenemos células de bombeo de oxígeno, tenemos la cámara de medición, tenemos el elemento medidor de oxígeno, tenemos el aire exterior, cámara con referencia con el aire exterior, esta de ahí. Ahora clica, dice, en el canal de difusión en el diagrama. ¿Cuál es el canal de difusión? ¿Ese de ahí o no? Ya, los electrodos, dijimos que eran esos negritos, ¿no? Elemento medidor de oxígeno. Pero parece que este de acá, ¿o no? Sí. Cámara de referencia con aire exterior. Cámara de medición. Gases de escape. Y la célula de bombeo de oxígeno. Ahí está. El elemento calefactor se encuentra con el elemento de medición. Clica en el elemento de medición de la sección transversal para ver el elemento calefactor. A ver. Me jode aquí cuando me dice clic acá. Ahí está. ¿Ya? Es el elemento calefactor. Ahora se clica en el elemento calefactor en el diagrama. ¿Cuál sería acá? Recién creo que no tenía esa parte, ¿o no? A ver. Sí lo tenía, pero no dio el nombre. ¿Ya? Y en el diagrama, ¿dónde estaría? Era lo amarillo. El elemento calefactor. Yo aquí lo veo amarillo. Ya, clica en la unidad de medición del esquema del... ¿Qué hizo? Clica en la unidad de medición del esquema del circuito. ¿Cuál es la unidad de medición? En el esquema dice, ¿o no?
Acá. ¿Ese? ¿O ese? Ese. Ahí está la unidad de medición en el esquema. La célula de bombeo. Ese. Entonces tenemos dos elementos, ¿verdad? Que están ahí en el elemento de medición de la sonda lambda. ¿Ya? Dice, el voltaje de salida de la sonda de circonio es de 1000 milivolt, ya para una mezcla rica, y 100 milivolt para una mezcla pobre. El cambio se produce en lambda es igual a 1. La célula de bombeo intenta mantener un voltaje de 450 milivolt bombeando oxígeno desde o hacia el lado de la salida. Si la mezcla es muy rica y el nivel de oxígeno es, por lo tanto, bajo, la célula de bombeo tiene que bombear una gran cantidad de oxígeno para mantener el voltaje a 450 milivolt. El consumo de corriente de la célula de bombeo es proporcional a la relación aire-combustible. Si la mezcla es pobre, se bombea oxígeno y la corriente fluye en sentido contrario, ¿no? Ahora se clica en el gráfico en el punto de transición de la sonda de circonio. ¿Dónde deberíamos tener un punto de transición? Ahí en el 1. En el 1, ¿cierto? Porque ahí aumenta. ¿Cuál es el voltaje si el valor de lambda es 1? ¿450? Perfecto. Puta, quieren comprar, ¿no? Pase. ¿Cuánto oxígeno contienen los gases de escape si la mezcla es rica? Pase, señor. ¿Poco oxígeno? La mezcla es rica. Dije, asegúrate de que el voltaje de salida sea de 450 milivolts controlando la célula de bombeo. ¿Qué hacemos aquí en estos casos? Ahí tengo la variación, ¿no? En un menos 1,5 miliamperios tengo para los 450 milivolts. Y si aumento, se pasa, ¿verdad? Ahí ya subo a los 1000 milivolts. Entonces lo que dice acá, la célula de bombeo intenta mantener un voltaje de 450 milivolts bombeando oxígeno desde o hacia el lado de salida. Si la mezcla es muy rica y el nivel de oxígeno es por lo tanto bajo, la célula de bombeo tiene que bombear una gran cantidad de oxígeno para mantener el voltaje a 450 milivolts, ¿no? O sea, para poder obtener, ¿verdad? Eso. Si se fijan acá abajo, está bombeando, ¿verdad? Más oxígeno, ¿bien? Para poder mantener esos 450 milivolts. Y la corriente es inversa, ¿cierto? Lo que nos dice ahí. ¿Estáis de nochero, viejo? ¿Tú? No, el máximo. Ah, que te veo una hora así como que estáis ahí. Yo pensé que te veníais de nochero o algo así. Ya, entonces, si se fijan, está ahí fluyendo, ¿cierto? Inversamente. Entonces dice, por lo tanto, la célula de bombeo tiene que bombear una gran cantidad de oxígeno para mantener el voltaje a 450 milivolts. El consumo de corriente de la célula de bombeo es proporcional a la relación aire-combustible. Si la mezcla es pobre, se bombea oxígeno y la corriente fluye en sentido contrario. Por eso tenemos bombeo de oxígeno, ¿verdad? En la dirección para mantener los 450 milivolts y tenemos una corriente que es negativa, ¿ya? Que son los menos 1,5 en ese caso, ¿ya? Ahí está. Pero si yo varío esto, ¿cierto? Y aumenta el voltaje, ahora si se fijan las flechitas, ¿para dónde está saliendo el...? Va a la inversa ahora el oxígeno y tengo un voltaje, o sea, una intensidad que es positiva.
¿no? Entonces trabajan como inversamente proporcionales. Sí. Es que él varía en base al combustible. Por eso te dice, si la mezcla es pobre, se bombea oxígeno, ¿ya? Y la corriente fluye en sentido contrario. Si la mezcla es rica, hace lo contrario. Dice, si la mezcla es muy rica y el nivel de oxígeno es, por lo tanto, bajo, la célula de bombeo tiene que bombear una gran cantidad de oxígeno, ¿ya? Para mantener un voltaje que es de 450 milivolts. No, pues no. No, ahí no. No, pues, es que lo que pasa es que el combustible te lo va a variar igual, pero no va a ser gracias al dato que ella debo. Lo que hace es tratar de controlar siempre, tener el mismo, en ese caso estar ahí en los 450. Le dice, la mezcla es muy rica. ¿Qué debe hacer la célula de bombeo para alcanzar los 450 milivolts? Dijimos que bombear mucho oxígeno en la unidad de medición. ¿Cayeron? Ya, mucho oxígeno. ¿Qué sucede con la corriente? Dijimos que es negativa. ¿Cuánto oxígeno contienen los gases de escape si la mezcla es pobre? Mucho oxígeno, ¿verdad? La mezcla es muy pobre. Asegúrate de que el voltaje de salida sea 450 milivolts controlando la célula de bombeo. ¿Ya? Entonces, necesitamos tener, ¿qué cosa dijimos? 450, ¿no? Ah, ya, estamos muy... Ahí. Ahí estamos, con 1,3 miliamperios, estamos en 450 milivolts. La mezcla es muy pobre, dice que debe hacer la célula de bombeo para alcanzar los 450 milivolts. Oh, ¿qué? ¿Se me repitió la cuestión o qué? Fuera de la unidad de medición, ¿cierto? Estamos al otro lado. ¿Qué sucede con la corriente? En este caso es la positiva. Y ahí se modifica lambda de 1 a 1,8 y observa el gráfico. Ya deberíamos modificar esta. ¿A dónde decía? A 1, de 1 a 1,8. ¿Pero ahí arriba o qué? Estamos acá en lambda. De 1 a 1,8. Ahí. Ahí llega el 1,8. Y ahí empieza el 1. ¿Ya qué es lo que sucede ahí? La corriente, ¿cierto? Que tenemos acá la intensidad, va aumentando. Entonces la corriente necesariamente permanece igual, la corriente necesariamente disminuye o necesariamente aumenta. Aumenta, ¿verdad? ¿Cuál es la intensidad de corriente cuando lambda es igual a 1? 0. Serapio. ¿Cuál es el voltaje del elemento de medición de oxígeno cuando el valor lambda es 1? $450 milivolts. Bien, el voltaje ahora. Dice, un interruptor eléctrico acciona la célula de bombeo. Un único electrodo de la célula de bombeo se conecta a una fuente de alimentación a través del punto C, que es el que está ahí titilando. Ese que está ahí. Si el voltaje del segundo electrodo de la célula de bombeo conectado en el punto A, que está ahí, aumenta a un nivel superior al voltaje en el punto C, se genera una corriente y se bombea el oxígeno desde la cámara de medición. Pero si el voltaje en el punto A es inferior al voltaje en el punto C,
la corriente va en dirección opuesta y se bombea el oxígeno a la cámara de medición. ¿Ya? Entonces dice, el voltímetro muestra el voltaje en el punto C con respecto al tierra, dice. A la tierra. ¿Cuál es el voltaje en el punto C? 2 volts. Correcto, ahí están los 2 volts, ¿verdad? Bien, dice, el voltímetro muestra ahora el voltaje en el punto A con respecto a la Tierra. Enriquece la mezcla. Vamos dándole más. ¿Cuál es el voltaje, dice? En el punto A. Acá la cuestión porque va haciendo el cambio ahí en el... Ya estamos en 1. ¿Cuál es el voltaje? Es que no me dice cuánto hay que... Claro, me dice enriquece la mezcla, ¿no? Quizás al todo. Quizás al tope. Ya, probemos. Enriquece la mezcla, me dice, estúpido. A los otros lados, pongamos. Pero para mí ese es pobre. Es para los lados los tiempos. Bueno. Estoy con menos 2 de amper y estoy en 0,8 de aire. Ya dice, ¿qué nota si observa el voltaje en los puntos A y C? El voltaje en el punto A es superior al del punto C. Sí, ¿cierto? El voltaje en el punto A es inferior en el punto, ¿qué dice? El voltaje en el punto A es inferior al del punto C y el voltaje en el punto A es igual al del punto C, ¿no? ¿Cierto? Dijimos que en el punto A es inferior. Ahora fluye una corriente a través de la célula de bombeo. ¿En qué dirección se bombea el oxígeno? El oxígeno se bombea fuera de la unidad de medición. El oxígeno se bombea a la unidad de medición. A la unidad de medición. Que no se me confunde incluso a mí de repente. Esta es la de bombeo y esa es la de medición. Esa es la cámara de medición. El voltímetro muestra el voltaje en el punto A con respecto a la Tierra. Haz que la mezcla sea pobre. Entonces la vamos a subir. Calla. Ahí sí, 258. La corriente ahora fluye en la otra dirección. ¿En qué dirección se bombea el oxígeno? Fuera de la unidad de medición. ¿Qué nota se observa el voltaje de los puntos A y C? Entonces ahora en el punto A es superior al del C, ¿verdad? Ya, el voltaje en el punto B proviene del elemento de medición de oxígeno. Acá, este. Cuando la mezcla es rica, el voltaje en la entrada negativa del amplificador será superior a 2.45 volts. El amplificador es atraído hacia el tierra y el voltaje de salida del amplificador disminuye. Ya, cuando la mezcla es pobre, el voltaje en el punto 2, que es la entrada negativa del amplificador, será inferior a 2.45 volts. El voltaje constante es la entrada positiva del amplificador. El amplificador está conectado a 4 volts y el voltaje de salida del amplificador aumenta. Ya, entonces nos dice que tenemos 2.45
¿verdad? 4 volts de conexión ahí. Bien, dice, el voltaje de la entrada negativa del amplificador es mayor que el voltaje constante de la entrada positiva del amplificador. ¿Qué sucede con el voltaje de salida? El voltaje de salida permanece igual, el voltaje de salida aumenta o el voltaje de salida disminuye. ¿Qué dice ahí? ¿Disminuye? ¿Disminuye? Vale. Disminuye. El voltaje de la entrada negativa del amplificador es menor que el voltaje constante de la entrada positiva del amplificador. ¿Qué sucede con el voltaje de salida? Aumenta. Ahora dice que la mezcla sea rica y luego pobre. Y observa lo que sucede con el voltaje de salida del amplificador. ¿Cómo dijimos que era? Acá para abajo, ¿no? Ya, entonces ahora varía, dice, entre 4 y 0 voltios. ¿Ya? Y ahí está igual, pues. 0 y 4. Dice, ¿por qué el voltaje de salida del amplificador fluctúa continuamente? Porque el voltaje a través del elemento de medición fluctúa entre 240 y 250. Se necesita un voltaje fluctuante para poder amplificar la señal. Como resultado del hecho de la composición de los gases, la cámara de medición fluctúa continuamente alrededor de lambda igual a 1. La 1 y la 3 es verdadero. Y la otra es falsa. Veamos. Correcto. ¿Cuál viejo? La célula de bombeo intenta mantener la composición de los gases en la cámara de medición, ¿cierto? El lambda 1, bombeando oxígeno. La composición fluctúa rápidamente entre pobre y rica. La idea es que se mantenga. Ya, la corriente, dice, la intensidad de corriente a través de la célula de bombeo es proporcional a la relación aire-combustible. La unidad de control puede medir la corriente midiendo la caída de tensión sobre la resistencia de medición, que es la que está ahí. Resistencia Chun. La resistencia de medición en la unidad de control es de 62 ohm, que es la que se ve ahí arribita. El valor de la caída de tensión sobre la resistencia de medición es el valor lambda. Aquí se puede ver la corriente, dice, a través del cable entre el punto A y el 1, aquí. Haz que la mezcla sea rica y luego pobre. Y comprobar la corriente a través de la célula de bombeo. Ya estamos ahí en rica, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Ahí está la variación, menos 1,9 y 1,4. Cambia el valor lambda hasta que el amperímetro indique 0,7 miliamperios. Bueno, ahí. 0,7. ¿Cuál es el valor lambda ahora? 1,4. Cambia el valor lambda hasta que el amperímetro indique 1,3 miliamperes. Ahí estamos. ¿Cuál es el valor lambda ahora? Casi el 2,1, ¿no? Correcto. La unidad de control no mide la corriente, mide la caída de tensión a través de la resistencia de medición para determinar el valor lambda. Clica en la resistencia de medición. Esa es la resistencia. ¿Cuál es una de las ventajas más importantes de una sonda lambda de banda ancha en comparación con una sonda lambda convencional? Con una sonda lambda banda ancha, la unidad de control puede determinar si la mezcla es pobre o rica. Una sonda lambda de banda ancha es mucho más sencilla. Con una sonda de banda la unidad de control puede determinar el valor de lambda con precisión. Claro. Ok. A la resistencia.
Dice, debido a que el canal de difusión de cada sensor no es exactamente del mismo tamaño, pueden surgir desviaciones en la medición. Esto no es deseable. Para corregir estas pequeñas desviaciones, hay una resistencia de calibración en el conector de la sonda lambda de banda ancha. ¿Ya? Clica, dice acá, para ver las resistencias. Ahí está la... ¿Por qué no se debe cortar el conector de la sonda de lambda de banda ancha y volver a utilizarla? Y si hay un amplificador en el conector para amplificar la señal antes de que llegue a la unidad de control, hay una resistencia de calibración en el conector. Hay resistencia, correcto. Y hasta ahí no me llegó. Ahí terminamos la sonda lambda de banda ancha. A ver, veamos cómo nos fue. Tirémonos el cuestionario. Oh, se quedó pegado. Veamos cómo nos va ahora sin ayuda. Chuta. Okay. Post tratamiento en clase de... Oh. Cuestionario. Veamos el cuestionario a ver qué nos dice. A ver cómo nos va. Un 1%. Ya dice, ¿qué número indica la sonda de banda ancha, la flaza? Oh, ya me banda, sonda, lambda de banda. La 1, ok. Good luck. ¿Cuáles son las ventajas de la sonda de banda ancha? No funciona a baja temperatura, reacciona con rapidez y puede medir el nivel exacto de oxígeno. Correcto. ¿Qué número indica la cámara de referencia que contiene el aire exterior? El 1, ¿no? ¿O el 6? No, el 6, parece que sí. El 1 parece que son los de escape, ¿no? Sí, sí, el 6. Sí, está ahí. ¿Qué número indica la unidad de bombeo de oxígeno? El 2. El 2. Ya dice, ¿cuál es la medida de la relación aire-combustible con una sonda lambda de banda ancha? Voltaje del elemento de medición de oxígeno, corriente del elemento de medición de oxígeno, voltaje de la unidad de bombeo de oxígeno, corriente en la unidad de bombeo. Voltaje. Voltaje del elemento de medición de oxígeno, voltaje de la unidad de bombeo de oxígeno. ¿Qué dicen? No. ¿Qué dice usted, amigo? ¿Qué? ¿De qué o qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la medida de la relación aire-combustible con una sonda lambda de banda ancha? Ahí está. Corriente de la unidad de bombeo de oxígeno. La mezcla es rica. La mezcla, dije. El voltaje de la unidad de medida es negativo. El oh, ¿qué pasó? Oh, Wi-Fi. Se fue a la verga. Ah, era que estoy grabando. Normal que se puede cortar. Se puede editar. Ya. La mezcla es rica. ¿Qué dijimos? La C. Ok. ¿Cuál es el voltaje a través del elemento de medición de oxígeno cuando el valor de lambda 1? ¡Ay! Por 50. ¿Cuál es la función de la resistencia en el circuito?
¿Cuál es la función? La resistencia sirve como distribuidor de voltaje para la unidad de bombeo. La resistencia limita la corriente a través de la unidad de bombeo. El voltaje a través de la resistencia es la medida de la corriente de bombeo. El voltaje a través de la resistencia es la medida de la corriente a través de la unidad de medida. La C. Veamos. Es el voltaje a través de la resistencia. Recuerden que la resistencia lo que permite es que haya una caída de tensión. ¿Cuál es una de las ventajas más importantes de una sonda lambda banda ancha en comparación con una convencional? ¿Cuál dijimos? Correcto. Con una sola banda ancha lambda puede la unidad de control determinar el valor lambda con precisión. Una resistencia está incorporada en el conector de la sonda banda ancha. Que tantas veces nombrarla ya. ¿Cuál es la función de esta resistencia? Esto es una compensación para la desviación de la medición debido a las diferencias de volumen en la cámara de medición. Esta es la resistencia de serie para el elemento calefactor de la sonda lambda. Esto es una compensación para la desviación de medición debido a las diferencias en el canal de difusión. Esta es una protección contra la sobrecarga de la corriente de bombeo. Es una compensación para la derivación. ¿Sí? Correcto, para la medición, ¿verdad? Debido a diferencias en el canal de difusión. Es lo que nos decía el último. Hemos finalizado el cuestionario. Muy bien. Creo que nos fue excelentemente mal. Bien. Ahí tenemos entonces el modulito de... ¿Qué otro sensor nos falta? ¿O nos faltaba? Bueno, los otros están en YouTube. En YouTube. ¿Cuál decías tú? Y el de pedal de acelerador tampoco, ¿no? Ya, el del pedal de acelerador, vamos a ver, es cortito. El APP. Ya. El sensor del pedal del acelerador es un transductor. La unidad de control utiliza este sensor para medir la posición del pedal del acelerador. Cuando se presiona el pedal de acelerador, gira sobre su eje y acciona el sensor. El sensor suministra un voltaje. La magnitud del voltaje depende de la posición del pedal del acelerador. ¿Ya? Clica en el sensor del pedal del acelerador. ¿Ya? Ahí está. Este es cortito, este módulo. El sensor de posición está formado por una carcasa que contiene un eje y un muelle. El muelle hace que el pedal vuelva a su posición inicial cuando se suelta. El sensor consta de un potenciómetro, está compuesto de una banda de carbono y un cursor. Bien. Explica los siguientes componentes. Tenemos la carcasa, esa, y tenemos el potenciómetro. ¿Ya?
¿Ustedes saben qué es un potenciómetro? No, busquen qué es un potenciómetro, segunda tarea. Ya les dije que era el factor lambda, ¿no? Ahora segundo, ¿qué es un potenciómetro? Es una resistencia variable, estúpido. Ya clica en la siguiente parte del potenciómetro. Tenemos la banda de carbono y el cursor. Bien, dice ahora se puede ver el símbolo del diagrama del sensor del pedal del acelerador en la pantalla, que es ese que está ahí. La unidad de control envía un voltaje corriente continua a la banda de carbono a través de las conexiones A y B. El cursor está conectado a la conexión C. La unidad de control utiliza esta conexión para medir el voltaje de salida con el fin de determinar la posición del pedal del acelerador. Bien, dice utiliza un voltímetro para medir el voltaje en la conexión B. ¿Ya? Y me decía que esto era un voltaje, ¿verdad? Tenemos 5 volts entonces. El voltaje de alimentación del sensor es 5 volts. Por lo general los sensores se alimentan con 5 volts. En acción al pedal del acelerador utilizando el control deslizante. ¿Ya? Ahí lo accionamos. ¿Ya? Y se mueve el cursor, si se dan cuenta. ¿Verdad? Esto que está acá va por esa bandita de carbono, ¿verdad? Variando la potencia, dijo Cerna. Bien, el voltaje en el cursor depende de la posición en la que toca la banda de carbono. Bien, en la pantalla se puede ver la banda de carbono de forma simplificada. Cuando se presiona el pedal, se puede ver que el cursor se desliza por la banda de carbono. El voltaje es entonces de casi 0 voltios. Ah, no, disculpe, me salté acá abajo. Cuando se suelta, el cursor permanece cerca de la conexión negativa de la banda de carbono. El voltaje es entonces de casi 0 voltios. A medida que se presiona el pedal, el voltaje en el cursor aumenta. Cuando se pisa el pedal a fondo, el voltaje es de aproximadamente 3 voltios. Entonces, cuando el acelerador se presiona hasta la mitad, el voltaje de salida es de ¿cuánto? 1,5 aproximadamente. Dijimos que el 3 era el máximo, ¿no? Correcto, dice. Cuando el cursor se encuentra a la mitad de camino entre la conexión de 0 y la de 5 voltios de la banda de carbono, el voltaje en el cursor es de 1,5, ya que el máximo es de 3. A fondo. Bien, el voltaje de salida del sensor del pedal de acelerador se comprueba con un voltímetro. ¿Qué voltímetro está conectado correctamente? SUS. ¿Cuál de los tres está bien conectado? ¿El último? ¿Este? Veamos. No. Es ese. El del medio. El del medio. Ya, ese sí. Tenemos acá el voltímetro, ¿verdad? Desde el negativo y está saliendo a la salida del punto. Ahí se mide el voltaje de salida del sensor del pedal de acelerador con un voltímetro. Entonces, vamos a ponerlo ahí. Tenemos ahí 3 volts. Así, es la misma imagen que vimos recién, pero ahora con el multímetro ahí. Presiona el pedal del acelerador lentamente. Se supone que estamos para el otro lado. Sí. Estamos a tope. Ya, ahí aumenta, ¿cierto? El voltaje. Un voltaje. ¿Qué dice ahí? Cuando el pedal está presionado. Dice que está presionado. Cuando el pedal está presionado, ¿qué sucede con el voltaje? Aumenta. Ah, que tú ahí debería estar. Pero ahí.
Cuando se suelta el pedal, el voltaje del sensor es de 0,20. Correcto, dice, cuando se suelta el pedal el voltaje es mayor de 0 voltios. De esta forma la unidad de control comprueba si el sensor está conectado al voltaje de alimentación. El sensor del pedal de acelerador a veces avería como consecuencia de una interrupción en la banda de carbono. Aquí se puede ver una interrupción en la banda de carbono. Ahí o no. Justo ahí está como cortado. ¿Ya? Bien, dice, observa la posición del cursor. ¿Cuál será el voltaje de salida del sensor en este caso? ¿Cuál será? Ahí. 0. ¿2? Cero voltios. Porque no hay conexión. Está cortado. 5 voltios no es porque 5 voltios la alimentación de salida tiene un máximo de 3. Está cortado ahí. Y ahí está lo que nos decía recién, está averiado. Ya dice, clic en la interrupción de la banda. Ahí estamos. Se puede ver que el cursor está situado pasada la interrupción en la banda de carbono. ¿Cuál será el voltaje del sensor ahora? 3. 5. 5 voltios de alimentación. Estamos pasados. Dice, las conexiones y los conectores de los cables pueden estar defectuosos. Hay fallo en el cable del diagrama de la izquierda. El voltaje del sensor es ahora, de salida, es ahora 0. El voltaje de salida del sensor ahora, tenemos acá. Ya, disculpen, ¿qué era? 0. Depende de la posición, ¿no? Porque aquí estoy saliendo. Veamos. Tampoco. 5. No es ninguna. Tenemos la unidad del de salida. Y el de salida es este. ¿O no? La positiva, mijo. No, porque viene la flecha para adentro. ¿Sí o no? Viene la flecha para adentro. Entonces viene la señal pull-up ahí. Y la señal pull-up son 5. ¿O no? Dice, el voltaje en el terminal 35 del módulo de control es de 5 voltios. Esa. ¿Cuáles son las posibles causas? Contacto entre la fuente de alimentación y el cable de señal, contacto entre los cables de señal y masa, una interrupción en el cable a masa, una interrupción en el cable de señal. Cable a masa. Ya, bueno, hay que marcarla todas. Contacto entre la fuente de alimentación y el cable de señal, ¿sí o no? Contacto entre los cables de señal y masa. Una interrupción en el cable a masa. Una interrupción en el cable de señal. Correcto. Y terminamos. Ahí terminamos con el sensor de posición pedal del acelerador. Ese es cortito, ese